Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Otras se levantan y lo primero que hacen es mirar los problemas. Piensan en las deudas, en el trabajo, en la discusión que tuvieron ayer, en lo que les falta y en lo que otros tienen. Sin darse cuenta, entregan las primeras horas del día al miedo, a la ansiedad y a la preocupación. Y después le preguntan a Dios por qué sienten que está lejos. Pero quiero que pienses en algo. Si un hijo entra a la casa de su padre y nunca lo saluda, nunca le habla y solo aparece cuando necesita dinero, ¿cómo sería esa relación? No sería una relación, sería una costumbre interesada. Lo mismo ocurre con muchas personas y su vida espiritual. Quieren la protección de Dios, quieren los milagros de Dios, quieren la paz de Dios, pero no le entregan a Dios el momento más valioso del día, el comienzo. El primer pensamiento de la mañana tiene una fuerza extraordinaria. Es como la primera semilla que cae sobre la tierra. Si plantas temor, cosecharás angustia. Si plantas resentimiento, cosecharás amargura. Pero si plantas a Dios, durante el día entero encontrarás dirección. La Biblia dice en el Salmo 5, 3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. No dice que David buscaba a Dios cuando ya no tenía salida. Dice que lo buscaba desde temprano, porque entendía que un hombre que empieza el día con Dios no tiene garantizada una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. Muchos creen que agradar a Dios consiste en hacer grandes sacrificios. Piensan que deben esperar el momento perfecto, tener mucho conocimiento o vivir una vida impecable. Pero Dios siempre ha trabajado con personas comunes que decidieron tener hábitos extraordinarios. No son las grandes decisiones las que cambian una vida, son las pequeñas decisiones repetidas todos los días. Por eso quiero compartir contigo 7 hábitos mañaneros que pueden transformar tu manera de vivir la fe. No son fórmulas mágicas, no son secretos ocultos. Son principios sencillos que, cuando los practicas con sinceridad, comienzan a ordenar tu mente, tu corazón y tu camino. El primer hábito es despertar con gratitud antes que con peticiones. La mayoría de las personas se acerca a Dios con una lista de necesidades. Señor, ayúdame. Señor, dame trabajo. Señor, sana mi familia. Señor, abre una puerta. Y no hay nada malo en pedir. El problema es cuando olvidas agradecer. Un corazón agradecido tiene una perspectiva diferente de la vida. La gratitud cambia la forma en que observa la realidad. Mientras uno se queja porque tiene que trabajar, otro agradece porque tiene una oportunidad. Mientras uno se lamenta por las dificultades de su familia, otro agradece porque todavía tiene una familia. La gratitud no niega los problemas. La gratitud reconoce que Dios sigue siendo bueno incluso en medio de ellos. Cuando abras los ojos por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de levantarte de la cama, acostúmbrate a decir: gracias Dios porque hoy sigo respirando. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias porque todavía estás escribiendo una historia conmigo. Tal vez ayer cometiste errores, tal vez fracasaste, tal vez perdiste algo importante, pero el hecho de despertar significa que Dios todavía no ha terminado contigo. Hay personas que creen que la fe consiste en esperar un milagro gigante. Sin embargo, el milagro más grande muchas veces ya ocurrió y no lo notaron. Abriste los ojos, tu corazón sigue latiendo. Tienes un nuevo amanecer. Y cuando empiezas el día agradeciendo, ocurre algo poderoso. Tu mente deja de enfocarse en la escasez y comienza a reconocer la abundancia de las pequeñas cosas. El segundo hábito es guardar silencio para escuchar a Dios. Vivimos en una generación que tiene miedo al silencio. Siempre hay ruido, música, videos, redes sociales, noticias, conversaciones. Incluso cuando una persona está sola, llena el espacio con alguna distracción. Pero Dios muchas veces habla cuando el ruido se apaga. No necesitas escuchar una voz sobrenatural. Muchas veces Dios habla a través de una convicción, de una paz que llega al corazón o de una verdad bíblica que cobra sentido en tu vida. El problema es que quieres respuestas rápidas mientras tu mente corre en todas las direcciones. Imagina un lago. Si el agua está agitada no puedes ver el fondo, pero cuando el agua se calma todo se vuelve claro. Así funciona el corazón humano. Dedica unos minutos de la mañana a permanecer en silencio, no para pensar en tus obligaciones, no para planear discusiones imaginarias, solo para reconocer la presencia de Dios. Ese silencio es una declaración de confianza, es decirle al Creador: no quiero correr delante de ti, quiero caminar contigo. Y aquí aparece una enseñanza muy importante.
La disciplina espiritual vale más que la emoción espiritual. Hay días en los que sentirás deseos de orar, hay días en los que no sentirás nada, hay días en los que estarás motivado, hay días en los que estarás cansado. Si dependes de las emociones, abandonarás el camino. Pero si construyes hábitos, permanecerás firme. Un árbol no crece porque un día recibió mucha agua, crece porque recibe agua constantemente. Lo mismo ocurre con la fe. El tercer hábito es leer la palabra de Dios antes de alimentar tu mente con el mundo. Observa lo que sucede normalmente. Muchas personas comienzan el día leyendo noticias negativas, comparándose en redes sociales o escuchando opiniones que les llenan de miedo. Después intentan vivir con esperanza. Eso es como sembrar espinas y esperar flores. Tu mente es un terreno fértil. Todo lo que permites entrar comienza a producir fruto. Si las primeras palabras que recibes vienen del temor, vivirás preocupado. Si las primeras palabras vienen de la ira, vivirás alterado. Pero si las primeras palabras vienen de Dios, tendrás una referencia diferente para enfrentar el día. No se trata de leer muchos capítulos para impresionar a alguien. Se trata de permitir que una verdad transforme tu manera de pensar. Puedes leer un versículo y meditar en él durante todo el día. Puedes preguntarte cómo aplico esto a mi vida, qué me está enseñando Dios, qué actitud necesito cambiar. Porque la Biblia no fue dada para acumular información, fue dada para producir transformación. Hay personas que conocen cientos de versículos y siguen tratando mal a los demás. Siguen viviendo con orgullo, con resentimiento y con egoísmo. Y hay otras que conocen poco, pero practican lo que aprenden. Esas personas reflejan el carácter de Dios. No olvides esto. La meta no es solamente leer la palabra. La meta es permitir que la palabra te lea a ti, descubra tus debilidades y forme una nueva versión de tu corazón. Cuando la mañana comienza con gratitud, silencio y dirección espiritual, ya no enfrentas el día como alguien perdido. Empiezas a caminar como una persona que sabe que no está sola y que entiende que cada amanecer es una oportunidad para agradar a Dios con la forma en que vive. El cuarto hábito es hablar con Dios antes de hablar con el mundo. Muchas personas creen que orar es repetir palabras bonitas. Piensan que una oración larga tiene más valor que una oración sincera. Pero Dios no está buscando discursos perfectos, está buscando un corazón dispuesto. Observa la relación que tienen los hijos pequeños con sus padres. No utilizan frases complicadas, no preparan un texto elegante, simplemente hablan, expresan lo que sienten, lo que temen y lo que esperan. Esa naturalidad es una de las formas más profundas de confianza. Así debería comenzar tu mañana. Antes de responder mensajes, antes de entrar a una reunión, antes de escuchar la opinión de los demás, habla con Dios. Cuéntale lo que hay en tu corazón. Dile qué te preocupa, qué decisión debes tomar, qué carga estás llevando y también qué sueños has guardado en silencio. La oración no cambia solamente las circunstancias, primero cambia a la persona que ora. Muchas veces le pides a Dios que cambie a quienes te rodean, pero mientras hablas con Él descubres que el primer corazón que necesita ser transformado es el tuyo. Quizá estabas pidiendo paciencia y comprendes que eres demasiado impulsivo. Quizá estabas pidiendo prosperidad y descubres que has sido irresponsable. Quizá estabas pidiendo paz y entiendes que llevas años alimentando el resentimiento. Por eso la oración es tan poderosa. No es un espacio para convencer a Dios de hacer tu voluntad. Es un espacio para permitir que su voluntad forme tu carácter. Y aquí aparece una idea que pocas personas aceptan. Dios está más interesado en la persona en la que te conviertes que en las cosas que consigues. El mundo mide el éxito por lo que tienes. Dios mira lo que eres. Puedes tener dinero y ser pobre de espíritu. Puedes tener reconocimiento y vivir vacío. Puedes ganar muchas batallas externas mientras pierdes la guerra que ocurre dentro de ti. Cuando comienzas el día orando, recuerdas que tu identidad no depende de los aplausos ni de las críticas. Depende de aquel que te creó. El quinto hábito es ordenar tu vida, porque el orden también honra a Dios. Existe una idea equivocada que dice que una persona espiritual puede vivir de cualquier manera, que la fe reemplaza la disciplina, que basta con tener buenas intenciones. Pero cuando observas la creación, descubres que Dios es un Dios de orden. El universo sigue leyes precisas. Las estaciones tienen un tiempo. El sol aparece cada mañana. La naturaleza funciona con equilibrio. Entonces, ¿por qué muchas personas quieren una vida bendecida mientras viven en el desorden permanente? Se acuestan tarde y se levantan sin energía. Gastan más de lo que ganan, prometen y no cumplen. Empiezan proyectos y los abandonan. Sueñan mucho pero actúan poco. Después dicen que están esperando el tiempo de Dios.
Hay una frase que refleja una gran verdad. Dios provee la semilla, pero el ser humano debe sembrarla. No puedes pedir una cosecha diferente si todos los días repites las mismas acciones. Ordenar tu mañana es una forma de administrar el regalo que Dios te dio, el tiempo. Levántate con un propósito, haz tu cama, organiza tu espacio, define tus prioridades. No permitas que el día decida por ti, decide tú cómo quieres vivirlo. Puede parecer algo pequeño, pero las grandes transformaciones empiezan con actos sencillos. Una persona que aprende a gobernar sus primeras horas del día desarrolla la capacidad de gobernar muchas otras áreas de su vida. Y esto conecta con una enseñanza que cambia la perspectiva de la fe. La disciplina es una forma de amor. Cuando haces ejercicio, cuidas el cuerpo que Dios te entregó. Cuando trabajas con excelencia, honras los talentos que recibiste. Cuando administras bien tu tiempo, demuestras gratitud por la vida que se te ha concedido. No es espiritual vivir en el caos esperando un milagro que resuelva las consecuencias de la falta de responsabilidad. La fe y la disciplina no son enemigas, caminan juntas. Noé construyó el arca tabla por tabla. José administró los recursos de Egipto con inteligencia. Nehemías reconstruyó los muros con organización y esfuerzo. Dios hizo grandes cosas, pero esas personas también asumieron su responsabilidad. El sexto hábito es decidir desde la mañana que vas a servir y no solamente a recibir. Vivimos en una época donde muchas personas preguntan: ¿qué puedo obtener? ¿Qué gano yo? ¿Qué beneficio me trae esto? Pero el corazón de Dios funciona de una manera diferente. Jesús enseñó que quien quiera ser grande debe aprender a servir. Eso significa que cuando comienza tu día puedes hacer una oración distinta. En lugar de preguntar solamente: Dios, ¿qué vas a darme hoy? Puedes preguntar: Dios, ¿a quién puedo ayudar hoy? Tal vez sea una palabra de ánimo para alguien que está desanimado. Tal vez sea escuchar a una persona que se siente sola. Tal vez sea hacer tu trabajo con excelencia aunque nadie te esté observando. Muchas personas esperan oportunidades extraordinarias para hacer el bien y olvidan que las mayores transformaciones nacen de acciones pequeñas. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Una llamada puede evitar que una persona se rinda. Un acto de generosidad puede convertirse en la respuesta a una oración que nunca escuchaste. Cuando decides servir, ocurre algo sorprendente. Tus propios problemas dejan de ocupar el centro de tu vida. No porque desaparezcan, sino porque comprendes que el mundo es más grande que tus preocupaciones. Hay personas que viven agotadas porque todo gira alrededor de ellas mismas. Todo lo interpretan desde su dolor, desde su necesidad y desde su frustración. Pero cuando aprendes a servir, descubres que Dios muchas veces sana tu corazón mientras utilizas tus manos para bendecir a otros. Y quiero que recuerdes esto. Agradar a Dios no consiste únicamente en levantar las manos durante una oración. También consiste en extenderlas para ayudar a quien lo necesita. No basta con decir que amas a Dios y desprecias a las personas. No basta con hablar de fe si tus acciones contradicen tus palabras. El verdadero crecimiento espiritual siempre produce frutos visibles. Produce humildad donde antes había orgullo. Produce paciencia donde antes había ira. Produce generosidad donde antes había egoísmo. Produce esperanza donde antes había desesperación. Por eso las primeras horas del día son tan importantes, porque en ellas decides qué clase de persona vas a ser cuando lleguen las dificultades. Cualquiera puede actuar con calma cuando todo sale bien, pero el hombre y la mujer que han cultivado hábitos espirituales reaccionan de manera diferente cuando aparece la tormenta. No porque sean más fuertes que los demás, sino porque desde el amanecer han decidido caminar acompañados por Dios y permitir que cada pensamiento, cada palabra y cada acción reflejen la fe que dicen tener. Y llegamos al séptimo hábito, uno que parece sencillo, pero que tiene el poder de transformar toda tu vida. Salir de casa con la decisión firme de obedecer a Dios, incluso cuando hacerlo no sea lo más fácil. Muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios, pero muy pocas están dispuestas a practicarla. Quieren que Dios les revele el siguiente paso mientras todavía siguen ignorando el anterior. Piden dirección, pero no obedecen. Piden sabiduría, pero siguen actuando con impulsividad. Piden paz, pero continúan alimentando conflictos. Piden bendición, pero no quieren cambiar los hábitos que los mantienen estancados. La obediencia no es una muestra de debilidad, es una muestra de confianza. Cuando un agricultor coloca una semilla bajo la tierra parece que la está perdiendo. Sin embargo, sabe que esa semilla tiene un propósito, confía en un proceso que todavía no puede ver. Así funciona la vida espiritual.
Habrá momentos en los que Dios te pedirá paciencia cuando quieras correr. Habrá momentos en los que te pedirá perdonar cuando quieras vengarte. Habrá momentos en los que te pedirá esperar cuando quieras controlar el resultado. Y es precisamente ahí donde se construye el carácter, porque cualquiera puede tener fe cuando todo sale bien. La verdadera fe aparece cuando las circunstancias no coinciden con tus deseos, pero aún así decides seguir caminando. Existe una gran diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Muchos creen que Dios existe, pero confiar significa seguir adelante aunque todavía no entiendas el camino. Confiar significa hacer lo correcto aunque nadie te felicite. Confiar significa mantener la integridad aunque parezca que los deshonestos avanzan más rápido. El mundo moderno te enseña que el éxito consiste en llegar primero. Dios muchas veces te enseña que el verdadero éxito consiste en llegar siendo la misma persona íntegra que salió de casa. No vale la pena conquistar posiciones si para lograrlas tienes que perder tus principios. No vale la pena ganar dinero si pierdes tu tranquilidad. No vale la pena obtener reconocimiento si olvidas quién eres cuando nadie está mirando. Por eso, antes de comenzar tus actividades, toma la decisión de representar a Dios en cada lugar al que vayas. Si trabajas, trabaja con excelencia. Si estudias, estudia con disciplina. Si diriges una familia, ama con paciencia. Si tienes autoridad sobre otras personas, úsala con humildad, no porque el mundo lo merezca, sino porque tu comportamiento habla de la fe que llevas dentro. Hay una frase muy sencilla pero profundamente verdadera. La gente puede no leer la Biblia, pero leerá tu vida. Tus hijos observarán cómo enfrentas los problemas. Tus amigos observarán cómo reaccionas ante las críticas. Tus compañeros de trabajo observarán cómo actúas cuando tienes poder. Y en esos pequeños momentos cotidianos es donde realmente se refleja lo que hay en el corazón. Muchas personas esperan hacer algo extraordinario para Dios, mientras descuidan las pequeñas oportunidades que tienen todos los días. Ser honesto cuando nadie te vigila. Cumplir una promesa. Pedir perdón cuando te equivocas. Guardar silencio en lugar de herir con palabras. Ayudar sin esperar una recompensa. Ser agradecido incluso en los días difíciles. Esas acciones parecen pequeñas, pero son los ladrillos con los que se construye una vida grande. Y quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de ver cada amanecer. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas constante. La perfección muchas veces se convierte en una excusa. Hay quienes dicen: cuando tenga más tiempo buscaré a Dios, cuando mi vida esté en orden buscaré a Dios, cuando deje mis errores buscaré a Dios. Pero la realidad es diferente. Es Dios quien te ayuda a ordenar tu vida. Es Dios quien fortalece tu voluntad. Es Dios quien te acompaña mientras cambias. No tienes que esperar a convertirte en una persona extraordinaria para comenzar estos hábitos. Debes comenzar estos hábitos para convertirte en una mejor persona. Quizá hoy pienses que son acciones demasiado simples. Agradecer, guardar silencio, leer la palabra, orar, vivir con orden, servir a los demás, obedecer a Dios. Sin embargo, las grandes puertas giran sobre pequeños goznes. Las enormes montañas se forman por millones de pequeñas partículas. Los árboles más fuertes comenzaron siendo una semilla casi invisible. La vida también funciona así. Un día de gratitud parece poco. Una oración parece poco. Un acto de bondad parece poco. Pero cuando esas acciones se repiten durante meses y años, forman un carácter capaz de enfrentar cualquier dificultad. Tal vez has estado esperando que Dios cambie tu destino de un momento a otro, pero quizá Él quiere empezar cambiando tus mañanas, porque quien conquista sus mañanas muchas veces termina conquistando su vida. El primer pensamiento del día influye en el segundo. El segundo influye en tus decisiones. Tus decisiones crean hábitos. Tus hábitos forman tu carácter. Y tu carácter termina definiendo el rumbo de tu futuro. Por eso no entregues las primeras horas de tu vida al miedo. No se las entregues a la